Bienvenidos todos, este es el podcast de Abraham Ochoa. Hola Abraham, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Asdrúbal, buenas tardes, gusto verte, gusto estar aquí nuevamente. Bueno, es una pregunta. En los Estados Unidos, una persona, sin importar su condición migratoria, conserva los derechos ante el Ministerio de Trabajo, ante el Departamento de Trabajo. Claro. Conserva sus derechos Sí. ante el Estado. Sí, un día vamos a invitar a una colega para que ella nos hable de esos casos, porque ella es lo que Maneja el tema. Esa es la materia de ella, inmigración. Y ella nos puede platicar mucho, pero sí, por ahí va la cosa. Entonces, no, yo creo que una persona demandar a alguien que le paga menos de lo que debe de pagar, mientras que le pague por encima del mínimo, es muy difícil ganar una demanda en el estado de Texas. Pero hay otros estados que nosotros tenemos clientes en otros estados donde te exigen que le pagues según la posición o el conocimiento del empleado. Wow. Si el empleado es el carpintero, por ejemplo, es carpintero, él tiene que ganar la hora 20, no menos. Si el empleado es jefe de cuadrilla y tiene... Gana 25, eso hay que pagarle. Sí, exacto. Si es ayudante, 16. O sea, muy por encima se paga el salario. Bueno, y ya para cerrar este bloque, queremos decirle a los empresarios que nos están escuchando, siempre es necesario que el payroll, el proceso del pago de la nómina, sea llevado de manera organizada. No lo haga, querido amigo empresario, emprendedor, de la manera folclórica, por decirlo de alguna forma. Que usted le paga al empleado, pero no le dio ningún recibo, no le dio ninguna evidencia, no dejó ningún soporte. Hablemos un poco de eso, Abraham, en unos minutos, como contarle a la gente cuál es el deber ser en un proceso de pago hacia el empleado. Bueno, desde que se contrata, el deber del empleador es darle a firmar a este empleado. Por ejemplo, en caso de empleados, es la W4, que es la forma que le da el derecho, que le da el poder al empleado de recibir también un W2, es donde tiene retenciones. En caso del subcontratado, el que es el trabajador por cuenta propia, al que se le contrata para que te haga ciertos trabajos y le vas a pagar por el tramo. ¿Cuánto me cobras por todo? No, te cobro tanto. ¿En qué tiempo lo tengo? ¿Tienes listo? No, pero en 3 días, 4 días. Ok, listo, dale. Entonces a esa persona se le da llenar una forma que es una W9 y eso le da al empleador el poder y el deber de entregarle una forma 1099. Entonces, desde un principio tiene que llenarse esa forma. También tiene que haber una serie de contratos. Por ejemplo, si es un subcontratado, tiene que existir un contrato donde el subcontrato mencione que esta persona es subcontratada para los servicios de tal y esa persona es responsable de tener su propio seguro por si en caso que se llegue a lastimar, para que la compañía no sea responsable, porque es independiente, pues se lastima, porque te va a pagar yo. También esa persona es responsable de tener su propio transporte, sus herramientas. Simplemente todo debe estar escrito para que si el empleado quiere demandarte por algo que no es tu responsabilidad, tú tienes cómo ampararte. Entonces, desde un principio, el empleador tiene que haber tomado esa información, pedido esa información y que le hayan firmado esas formas que le da el derecho de poder darle forma o a su proceso de contratación. Sí, exactamente. Y aquí quiero dejarles algo en la mente ya para terminar con este bloque acerca de los empleados. Si usted, su empresa, como ya escuchó de voz de Abraham, no es un proceso tan fácil, no es un proceso folclórico, es algo bien hecho, bien ejecutado. La invitación que yo le quiero hacer, si usted la decide aceptar, bienvenido es: busque una empresa, escúcheme bien, no una persona, no el mejor amigo que le hace el favor, no. Busque una empresa con la experiencia en gestión de payroll. Búsquela. ¿Por qué? Porque una empresa con experiencia y con el background necesario para llevar el payroll de su compañía
entre otros profesionales, debe contar con un abogado para hacer los contratos. Sí. Debe contar con un contador para calcular el valor de la hora, de lo que se paga. Y lo más importante, debe contar con el respaldo de una empresa que, en caso de que usted lo necesite, gestione ante las empresas de seguros. Por eso yo me atrevo a invitarlo. Yo le quiero decir que en tutaxman.com puede encontrar ese aliado estratégico que su empresa necesita. tutaxman.com, así como suena, tutaxman.com. Si usted está buscando una empresa que le lleve su proceso de payroll, llámenos. 24 horas al día estamos disponibles. En tutaxman.com usted va a encontrar un correo electrónico, un número de celular al cual puede comunicarse en cualquier momento. Y con muchísimo gusto, nosotros gestionaremos ese proceso por usted. ¿Es así, Abraham? Así es, así es. Y ahorita que mencionabas la parte del payroll, es muy común que las empresas contratan a una compañía, como por ejemplo, hay compañías como ADP, que ellos te venden el payroll. Y sí, es un poco cómodo, al parecer, te hacen paquetes muy tentativos. Las compañías contratan a ADP para que ADP sea el encargado de hacer el payroll. Y lo hace, y muy buena la compañía. Pero pasa esto. ADP, tú no tienes la oportunidad de poder hablar con un agente que te explique el por qué, cuál es la función, hacia dónde va ese dinero, qué es lo que se retiene y por qué se retiene. No te explican esa función. Solamente haz de cuenta que la compañía pagan una mensualidad y se acabó. Entregan el reporte de horas y se acabó, y ni siquiera saben ni qué están pagando. Entonces, si tú les preguntas en qué consiste el payroll, no, pues quién sabe, yo no sé, yo nomás pago. La diferencia cuando una compañía lo hace en casa, como en caso de nosotros, que nosotros lo hacemos dentro de nuestras oficinas, desde antes que nosotros vendamos un servicio de payroll, entonces explicamos a la compañía el por qué el payroll es algo que se tiene que tener, y en qué consiste el payroll y quiénes deben entrar al payroll. Y le enseñamos la diferencia entre un empleado y un subcontratado para que ellos entiendan el lenguaje y sepan nombrarle por su nombre y no se metan en líos innecesarios. Pero normalmente las compañías grandes no te van a informar eso. Es más, tú tienes una pregunta, tú llamas, te va a responder una máquina. En este caso, cuando uno es el que hace el payroll como empresa, uno mismo es el que responde las preguntas. Y siempre que tú quieres venir a la empresa, tú entras a la oficina y siempre hay alguien que te puede atender en persona. Solo por dar a conocer un poco de la experiencia y el background que tiene TuTaxman Multiservice, un número, tal vez no exacto, pero un número aproximado, mensualmente, ¿cuántos payroll estás gestionando hoy día en TuTaxman? Mensualmente hoy en día alrededor de 112 empresas aproximadamente. ¿Le estás llevando el payroll? Sí, entre pequeñas, medianas, porque nosotros empezamos empresa que nosotros conocemos y tenemos que enseñarle. Nos detectamos que esa empresa debería tener payroll. No todas, depende, ¿verdad? Cuando deben tener el payroll, nosotros les explicamos lo importante que es tenerlo, el beneficio que tiene y todo y por qué. Entonces, como práctica, como enseñanza, son las empresas pequeñas que estamos empezando en el payroll. Algunas de las veces el mismo dueño de la empresa, que es el único trabajador, a él lo metemos al payroll para que su empresa le empiece a pagar a él. Solo enseñamos a cómo manejar esa parte. Ese proceso, que su empresa sea quien le pague un sueldo en vez de que él tome el dinero de la empresa y haga sus gastos personales. Y de ahí lo llevamos al siguiente nivel, que es donde ya tiene un segundo empleado, que ya no más es él, y luego un tercer empleado. Entonces de ahí ya son empresas medianas y luego empresas más grandes. Pero por eso tenemos pequeñas, medianas y grandes, porque todas empezamos educando. Es muy rara la empresa que llega grande y quiera que nosotros le hagamos el payroll, porque esas grandes normalmente creen que nomás las empresas grandes de payroll, como esta que te mencionaba hace rato, son las únicas que lo pueden hacer. Así es. Ahí. Entonces, para cerrar, para irle dando forma y sacando las conclusiones de este episodio, importante.
El proceso de contratación de personal no es un proceso aleatorio, no es algo que se deje al azar. No es que, como decimos jocosamente en Colombia, sacar la mano, ir mirando quién va pasando por ahí y echarlo para adentro. No. Es un proceso delicado. ¿Por qué? Porque usted como empleador responde por ese empleado ante el Estado, ante la ley. Sí. Responde no solo por el salario. A veces los empresarios piensan que es que yo le pago el salario y ya. No. Usted responde por la salud y el bienestar de ese empleado mientras esté ejecutando la labor por la cual usted le paga. Así es. Quiero hacerle una pregunta en este punto específicamente porque veo muchísimo desconocimiento y he visto en la industria muchísimo desconocimiento. Ok. Hablemos en este último cuarto de este episodio, Abraham, acerca de la seguridad y la protección en el trabajo. Me explico. En el mismo ejemplo que estamos desarrollando de la empresa de construcción, tengo un muchacho que lo subo a un techo a remodelar el roofing, pero no le pongo ningún tipo de seguridad, entendiéndose como arnés, línea de vida, línea segura, casco, las botas que le protejan sus pies, que no le caiga algo pesado. ¿Hay legislación en Texas, por lo menos, o en Estados Unidos, que obligue a las empresas a proteger a estos empleados? Sí, pero están más enfocados en las empresas grandes. De ahí no salen las empresas grandes. No, lamentablemente, tantos años que tengo de tener clientes constructores que se dedican al cemento, al sheetrock, a la carpintería, al roofing. Tú no. Si me preguntas cuándo fue la última vez que yo miré que un agente del Estado haya caído a una de esas obras y haya parado la construcción porque no estaban amarrados arriba del techo, nunca he visto que eso pase en el estado que estamos, en el estado de Texas, que yo veo que pues sí es necesario porque es más barato para el empleador no tener ese cuidado, es más económico. El trabajo es más rápido sin amarrarte. Cuando tú te amarras, te pones casco, te mueves más lento. Lo hacen por querer avanzar más, pero no les importa que ponen en riesgo. Ni los empleados mismos les importa que su vida está en riesgo. No piensan, no quieren pensarlo así. Porque no son los únicos, todo el mundo lo hace. Entonces es como que si no lo haces, no eres bueno. Pero vuelve y juega. Ahí el que está asumiendo el riesgo directamente es la empresa. Sí, porque si ese empleado se llega a caer, ¿quién paga? Lo que platicamos hace un momento, si no tienen seguro, van a cuestionar. Ese empleado va a decir la verdad. Con el golpe encima, ¿tú crees que él va a tener todavía las ganas de tapar a su jefe? Es muy, muy difícil. Va a tener que decir la verdad. Porque él está preocupado por su salud y no sabe cómo le va a ir. Va a delatar. Y en ese ejemplo, para desarrollar ese ejemplo que me parece curioso, suponga que usted es la asegurada, usted es la empresa, se le cayó el muchacho del techo, usted llama a la aseguradora, usted tiene todo en regla. Sí. Viene la aseguradora, yo le pregunto, en su experiencia, ¿la aseguradora va pagando o la aseguradora hace un proceso para validar que usted cumplió con la seguridad del muchacho, cumplió con el mínimo vital de seguridad para él, o simplemente porque se le cayó la aseguradora va pagando? ¿Cómo es ese proceso ante una aseguradora en su experiencia? Normalmente una aseguradora, ahorita que comentas eso, he tenido esta conversación muchas veces. El seguro está ahí para responder cuando es necesario, pero el seguro no es tonto. O sea, el seguro va a responder, pero antes de responder va a investigar, va a cuestionar. Entonces, el seguro en este caso va a hacer un análisis, va a mandar a un ajustador, a un supervisor, ¿verdad? Revisar el área. Él analiza, ve el reporte de policía, ve todo tipo de reportes que haya habido, o si hay testigos, va a cuestionar, va a hacer su parte. ¿Por qué? Porque quieren tener claro que ellos tienen que cubrir. O sea, el ajustador, su deber es ajustar bajo evidencia. O sea, tiene que tener evidencia. No comen entero. Sí, él tiene que investigar, tiene que proteger el bolsillo de la empresa, de la aseguradora. Entonces, muchas veces ellos pues vienen y no investigan bien y les vale, ¿verdad? Lo hacen como así ya. Entonces la compañía va a pagar. Pero hay unos ajustadores que toman su trabajo muy en serio y sí investigan.
y si ellos dicen, no, aquí esto no fue un accidente, aquí esto fue algo que se hizo sin conciencia y no tenía nada que hacer el pelado de arriba, sin casco y ni siquiera estaba amarrado con un harness. Entonces, la aseguranza no está obligada. Si el ajustador se dio cuenta que no está obligada la aseguranza porque aquí hubo una violación, entonces no está asegurada. Entonces pueden entrar abogados y la aseguranza no estoy obligado porque la póliza dice que siempre y cuando se esté cumpliendo, respetando bajo las leyes estatales, bajo las obligaciones, bla, bla, bla. Pero si no está cumpliendo, entonces automáticamente la aseguradora no está obligada. ¿Sí me entiendes? Es como pasa cuando hay un choque de carros. El que pega, paga, sí. O sea, la aseguranza paga si es que tiene que pagar. La aseguranza. Pero si no tiene que pagar, no va a pagar. Porque si la aseguranza se da cuenta que el hombre iba ebrio, ¿a poco crees tú que la aseguranza va a pagar por los daños que cometió? Por la borrachera del otro. No, va a decir no. No, ibas ebrio. No. O sea, ¿cómo te voy a pagar para que te pongas borracho y vayas y choques? No. Entonces, pero si no hubo nada que delatara que iba ebrio, nadie se dio cuenta, ni el reporte de policía, entonces la aseguradora, ¿verdad?, está obligada a pagar porque no hay nada que contradiga. Pero ese es el punto interesante. Y bueno que llegamos ahí porque no, a veces pensamos que solo por el hecho de estar asegurado, entonces que venga el desorden y que venga lo que tenga que venir porque yo estoy asegurado. No es así. No es automático. No es automático. No. O sea, la aseguradora también se va a cuidar, ¿no? Sí. Y como digo, hay aseguradoras que de repente a los que les paga para que ellos investiguen, no hacen su trabajo como debe de ser. Pero eso no quiere decir que la aseguradora va a pagar todo el tiempo. No, tiene el derecho de no pagar, de negar. Los techos de la casa, una vez me tocó a mí que una aseguradora fue, me checó mi techo y me dice, no lo podemos cubrir. ¿Por qué? Porque este daño fue por viento y nosotros no cubrimos viento. Fíjate. Digo, pero si el agua se metió de arriba para abajo y el viento pues pudo haber entrado. No, fue por viento y bueno. Entonces, ¿cómo le peleó? Pues sí, conocí un caso hace muy poco, de un amigo que tenía un restaurante acá en Houston. Hubo un aguacero. Llovió a finales del año pasado. Llovió. Y una inundación le dañó una mercancía que tenía en unas cajas recién llegadas. Okay. Le había llegado hace poco los suministros para su restaurante, algunos productos. Se inundó y le dañó las cajas, le dañó los productos, etc. Le dañó alguna maquinaria. El hombre llama a la compañía de seguros y la compañía le dice, sí, usted tiene un seguro, pero su seguro no cubre inundación. Sí. Entonces, la moraleja ahí con los empleados, con los empleadores. Y sin hacerle ningún tipo de cuña a ninguna aseguradora porque pues por ahora no nos están pagando publicidad. Uh-huh. Pero la recomendación es la siguiente. Evite disminuir, mentir, evite ahorrar en no declarar cosas, en no proteger, sí. Porque eso a futuro, cuando usted lo necesite, le va a salir más caro, le va a pasar factura. Claro, le va a pasar factura y va a perder mucho más. Dentro de la experiencia que usted tiene, Abraham, ¿le ha pasado con algún cliente o algún conocido, sin decir nombres obviamente, que le haya tocado pagarle a un empleado por un accidente que la aseguradora no cubrió? Sí. ¿Cómo fue? Ha pasado mucho que el empleado ni siquiera llegó al hospital, le llevaron a una clínica pequeña y le tuvieron que decir, mira, ve aquí a la clínica, no digas nada, tú tranquilo, yo te voy a pagar todos los gastos y tú tranquilo, yo te voy a pagar tus días que estés, ¿verdad?, sin trabajar. Cuenta conmigo. Y pues bueno, ya se libran ahí el pellejo. El empleador ya se va con el coco lavado y no habla, no dice nada. Normalmente es lo que hacen para evitar. Pero por otro lado, la aseguradora después hace su investigación, cuestiona y pues a base de mentira, ¿no? Le ganan y le convencen y la aseguradora termina pagando. Son fraudes, ¿no? Son fraudes comunes, pero fue a base de mentira. Arriesgan a que los cachen, que los tuerzan en esa mentira y imagínate cuál es. Y un caso en el que la aseguradora no haya cubierto el accidente laboral de un empleado. Le pasó a un cliente que él tenía aseguranza
Pero el empleado no tenía licencia para manejar ese camión, que era un camión taquero. Ese camión le falla al trabajador, un carro se ensarta atrás cuando el camión le falla en el camino, en la carretera. Entonces la aseguradora hace una investigación, no le paga porque no lo considera un accidente. No sé exactamente por qué, pero no le paga. Entonces el empleado va al hospital. El carro de atrás se lastimó el chofer y ese fue el que demandó. La aseguradora no responde. Le toca al dueño del negocio enfrentar directamente a la persona que se lastimó, y entonces lo demandan. Y esta persona tuvo que de su bolsa negociar para pagar sus gastos de todo, los gastos de hospital, sus atenciones que va a tener que seguir teniendo, los días que no trabajó, todo lo que la persona esta lastimada quiso pedir. Sí ha pasado que la aseguranza se hizo para atrás y dijo: no, eso no está cubierto, no cubrimos y no. Entonces tú vas a tener que pagarle. Bueno, este tema ha estado bien interesante y de acá salen dos compromisos, Abraham. Yo pienso que sí o sí tenemos que invitar a un abogado, sí, a esta conversación, a esta charla de empresarios, para que nos hable un poco de los riesgos legales. Así es. Que nos hable un poco de las leyes en cuanto a temas laborales. Y sí o sí, no sé si usted está de acuerdo, tengamos que invitar a futuro un especialista en seguros. Sí, así es, está lo mismo pensando ahorita. Porque es un tema que a los empresarios nos interesa muchísimo. Sí. Saber sobre las leyes, sobre los seguros. Y en otros temas tocaremos algún tópico relacionado con la parte de créditos y la parte financiera. Uh-huh. Pero bueno, ya para ir terminando, recordarle a todos nuestros oyentes que en tutaxman.com, en Taxman Multiservices, estamos disponibles 24/7 para apoyarle en su proceso de payroll. Podemos hacerlo por usted, podemos hacerlo con usted y podemos hacerlo para su empresa. Así es. Tenemos el equipo idóneo, tenemos los profesionales que saben del tema y lo más importante, tenemos la experiencia. A manera de conclusión, primero, tenga en cuenta, querido empresario que nos ha escuchado, todo en relación con su empleado es responsabilidad suya. Así es. No hay nada en relación con su empleado que no sea responsabilidad suya. Uh-huh. A manera de salario, seguridad, etc. La recomendación, asesórese de una empresa que le acompañe en el proceso con su empleado. Uh-huh. Segunda conclusión, es importante que el proceso de payroll lo lleve de manera formal, entregando un recibo de pago, llevando un control de cuánto le pagó, por qué le pagó, si hizo overtime, cuánto fue el overtime, cuánto le pagó. Porque si no lo hace, usted se arriesga, se pone en riesgo, su compañía se pone en riesgo de, 1, ser demandada, 2, meterse en un problema innecesario. Así es. Que pudo haber controlado. Y tercera y última conclusión. Todo empleado tiene los derechos en este país sin importar su condición legal. Uh-huh. Pilas con eso. Todo empleado tiene los derechos activos disponibles en este país sin importar su condición legal. Es decir, si usted quiere aprovecharse de alguna manera por la condición legal de su empleado para pagarle menos, para no darle lo que se merece, para buscarle el palo a la rueda, como decimos en Colombia, evítelo, porque este país garantiza los derechos de los empleados sin importar su condición migratoria, su condición legal. Y el gran aprendizaje que yo saco de esta noche, Abraham, quisiera que ahorita usted me dé como el gran aprendizaje que podemos dejar en esta charla. El mío es el siguiente. Hoy aprendí que en cuestión de empleados es mejor prevenir que tener que lamentar. Eso sí.
¿Cuál es su aprendizaje ya para despedirnos e irnos de este episodio? Siempre en esto es muy importante invertir el tiempo en que ese empleado te llene aplicaciones, un contrato donde defina cuáles son las responsabilidades tanto del empleador y del empleado, que quede todo escrito para que si esto llegase a pasar, aunque tu intención no sea mala y tú verdaderamente lo contratas correctamente, pero pasa esto, no te veas obligado a tener que pagar por algo que tú no debes de pagar. Es cumplir con tu parte, hacer tu inversión de tiempo, que muchas personas cometen el error porque no contratan al empleado inmediatamente sin haberle antes cuestionado y al darle a llenar una aplicación, lo contratan, lo ponen a trabajar y ya después le quieren dar a llenar la información, papelería. Ya cuando está adentro. Sí, ya cuando está adentro, o a veces ya cuando el contador le dice, oye, necesitamos que nos des esas formas de los trabajadores, de los empleados, con fotocopias, es cuando apenas van a pedir la información y muchas veces esos empleados se niegan o le dicen que mañana y nunca se lo traen o ya no trabajan con ellos. Entonces tuvieron un gran riesgo todo ese tiempo de que eso pasara y por misericordia de Dios no pasó nada grave, pero tampoco pueden delatar lo que le pagaron y se quedan con ellos con la deuda de ese impuesto o tener que ver tienen que justificar. Sí. Todo por no haber tomado el tiempo necesario. O sea, hay que hacer una pauta, hay que tomar responsabilidad y de ahí vamos a trabajar. Como lo hacen las empresas grandes, ¿quién puede entrar a trabajar a una empresa grande nomás así? Ya, entra a trabajar y mañana llenas información. No. Hoy llenas información, hoy aplicas y te llamamos para que vengas a trabajar. No asumas riesgos innecesarios. Exactamente, no es necesario. O sea, hay que ser consciente. Decía un colega, dejemos el rancho atrás. Aquí no es nuestro país que muchas de las veces, ¿verdad? Nos permiten hacer cosas como tal y nadie nos obliga a corregirnos. O sea, aquí estamos en otro país ajeno. En los Estados Unidos hay muchas oportunidades, pero también hay reglas que tenemos que respetar. Y estamos en casa ajena. En casa ajena se respetan las reglas que en esta casa se han puesto. Tenemos que ser buenos, ¿no? O sea, respetuosos. Y eso es una manera de respetar. Hay que respetar las reglas de esta casa que en Estados Unidos hay. Y la verdad, el beneficio es muy grande. Muy grande. Nos dejan crecer. Mucha gente hasta sin documentos, pueden ser ricos. Yo tengo clientes que manejan empresas donde hay mucho dinero y ellos aún no cuentan con un permiso de trabajo. Aún no. Entonces, fíjate, lo que este país te permite, lo que este estado te permite. O sea, no es tan malo. No es tan malo. País es un país de bendición. Sí, es un país de bendición, pero pues hay que respetar. Entonces, por último, empecemos a hacer nuestra parte para que dejen de llamar al pueblo latino, dejen de llamar ratero. Nos llaman ratero porque muchos mienten, porque muchos no quieren pagar, muchos no quieren cumplir, mientras que otros sí estamos cumpliendo. A todos nos juzgan por igual, por culpa de los que en realidad quieren venir justos por pecadores. Sí, quieren venir aquí a querer hacer las cosas como lo hacíamos allá en nuestro país, ¿no? Algunos en el rancho, algunos en el pueblo. O sea, ¿verdad? Qué bonito que seamos de allá y todo, qué padre, pero aquí estamos en casa ajena y aquí hagamos las cosas como tal, como es. Entonces, porque a fin de cuentas las consecuencias van a ser para nosotros y para los nuestros, ¿eh? No solamente nosotros perdemos, sino que también nuestra familia también pierde. Entonces, si una compañía se viene abajo por una penalidad de estas, entonces todos esos empleos que estábamos dando, ya esos empleados automáticamente se quedaron sin empleo. Y nuestra familia también es golpeada. Entonces, seamos responsables. Es lo que yo aconsejo. Seamos responsables. Si no sabemos cómo hacer las cosas, hay que acercarse a alguien que sepa hacerlo, un asesor que nos comprenda, que nos pueda aconsejar sabiamente y con conocimiento de la ley estatal y federal, para que uno pueda entender y uno pueda empezar a hacer las cosas como se nos ordena. Y de ahí, las cosas buenas vienen solas. Así es. Dicen por ahí, plata llama plata, bendición llama bendición. Siempre. Sí, eso llegará en su momento. A su debido tiempo. Sí, señor. Y no olviden,
tutaxman.com. En tutaxman.com estamos dispuestos, disponibles, preparados para acompañar el crecimiento de su empresa. Los invitamos a seguirnos, los invitamos a que continúen con nosotros escuchando nuestro podcast, a que ingresen a tutaxman.com. Recuerde, tutaxman.com es el patrocinador, es el sponsor oficial del podcast de @soyabraham_ochoa. Abraham, muchas gracias por la compañía de hoy, gracias por el programa de hoy. Gracias, un placer nuevamente y esperamos que nos sigan escuchando en los próximos audios y pues que continuemos llevándolos a un entendimiento para que haya un crecimiento en su empresa. Así es, y a todos ustedes les damos las gracias, nos seguimos escuchando, no se pierda el siguiente capítulo. Dele clic al siguiente capítulo y continúelo escuchando. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.